Hola, buen día. Nosotras les vamos a hablar del impacto del aula invertida en el nivel superior. Las presentes realizamos el trabajo de investigación, así que espero que sea de gran provecho. Como introducción podemos decir que la educación a lo largo del tiempo ha sufrido cambios enfocados principalmente a las necesidades y exigencias que tienen los alumnos. Por lo tanto, cada vez ese proceso de enseñanza y aprendizaje se vuelve más complejo, representando un gran desafío para nosotros como docentes. Por supuesto, el rol del docente ha cambiado. Lo que se busca es un aprendizaje activo, que esté centrado en el estudiante, considerándolo un actor principal en la construcción y regulación del aprendizaje. Surge años atrás un concepto llamado aula invertida, como opción para que el estudiante desarrolle habilidades de autoaprendizaje mediante el uso de recursos tecnológicos. Este término fue introducido por Jonathan Bergman y Aaron Sams. Ellos eran profesores de química de Colorado y para evitar que sus alumnos perdieran clases, grababan estas clases y las difundían para que fueran vistas previamente. Una vez ya en clases, realizaban actividades que tuvieran que ver con la puesta en práctica de esos conocimientos y resolvían dudas. A modo que ellos invierten el método tradicional y llaman a este nuevo método Flip Classroom. El objetivo de nuestro trabajo fue analizar, a través de diversos estudios de investigación, el impacto del aula invertida a nivel universitario para la comprensión, habilidad, aplicación y sobre todo la efectividad de este método como estrategia de aprendizaje. ¿Qué es Flip Classroom entonces? Como habíamos mencionado, es un método pedagógico que se centra principalmente en el estudiante. Invierte la lógica tradicional de la enseñanza, es decir, en el método tradicional, primero o durante la clase se proporciona al alumno lecturas o actividades y posteriormente el alumno se lleva tarea que refuercen esas actividades que realizó en clase. En cambio, en Flip Classroom se le proporciona al alumno una serie de actividades o de material, ya sea audiovisual, podcast, lecturas, y una vez que él ya los ha revisado en casa, en clase se comentan y se disipan las dudas que puedan tener. Es decir, se le proporciona actividades sincrónicas y anacrónicas planificadas, promoviendo un aprendizaje efectivo, porque las actividades fuera de clase tienen que ver con una preparación previa y también con una ampliación en esas actividades que ellos realicen fuera de casa. Más aparte, obvio, el reforzamiento en el aula. Para una transición exitosa de una clase con enfoque tradicional de aula invertida, aún no existe un método específico. Sin embargo, en el 2015, un autor llamado Moffett nos comparte aspectos importantes que están relacionados principalmente con las actividades del docente hacia el alumno, el tiempo, la planificación y el ambiente, que por supuesto van a propiciar un éxito en el aula invertida. El aula invertida tiene como ventaja una optimización del tiempo en el educador y la flexibilidad de aprendizaje para el alumno. Por consiguiente, el alumno va a decidir cuál es el ritmo a seguir, además de su interés y el compromiso. El aula invertida ha sido implementada desde jardín de niños, pasando por la primaria, secundaria, hasta las carreras universitarias, de manera objetiva
y de manera específica vamos a compartir algunos estudios en los que el aula invertida ha tenido un alto impacto. Este estudio es de Salas del 2018 en la materia de matemáticas. A los alumnos se les proporcionó las herramientas que tenían que ver con un material digital y ellos, se encontró que este tenía un impacto alto porque al alumno le proporcionaba la facilidad, se le facilitaba verlo un mayor número de veces, lo cual percibía en el alumno cuáles eran las carencias, las lagunas y falencias que tenían en algún área en específico, en un tema en específico relacionado con las matemáticas. Por otra parte, el estudio de González del 2019 en la carrera de Ingeniería Computacional reveló que el aula invertida relaciona los conocimientos teóricos y prácticos de una manera más efectiva y existe una mayor interacción entre compañeros y estudiantes. Otro caso es el de economía pública, en donde existió en ese estudio una conexión entre los contenidos que se expusieron y el trabajo profesional. Es decir, a los alumnos se les alentó y se reforzó la capacidad de síntesis y análisis, lo cual podía tener una mejor proyección en el medio laboral. También en el área de la salud, el aula invertida ha tenido un alto impacto porque promueve la enseñanza basada en la resolución de problemas, fortalece el desarrollo de competencias específicas y a través de un conocimiento integrado favorece el aprendizaje autónomo y crítico. En el caso del curso de farmacología, en el estudio de López, tuvo una mayor satisfacción y mejora en la comprensión del tema. Se vio reflejado en las calificaciones porque éstas eran superiores a los de cursos anteriores en donde se aplicaba un método tradicional y bueno, los materiales que ocuparon fue audiovisual que ellos mismos elaboraron, que los mismos docentes elaboraron y después de ese material audiovisual previo se les asignó un cuestionario y ahí vieron esa mejora en la comprensión del tema. Otro caso es el de Heyman en el 2012 para los alumnos de medicina. Ellos tenían un estudio previo online de casos clínicos. El estudio reveló que el desempeño fue más alto en las habilidades y las competencias, lo cual les da un mejor rendimiento al momento de poder ser evaluados en los casos clínicos en el hospital. El método que se ocupó el método de esta investigación fue una revisión de artículos científicos de impacto del aula invertida, estudios de tipo cuantitativo descriptivo de las distintas áreas universitarias con una antigüedad de preferencia no mayor a 5 años. Y bueno, como conclusión o discusión, podemos decir que el aula invertida en el alumno nos va a favorecer porque este es un método pedagógico con principios constructivistas que nos permite un aprendizaje significativo, activo y cooperativo con enfoque crítico. Asimismo, le brinda al alumno una atención personalizada. Esto va en relación con que el docente se vuelve el promotor de hábitos de estudios, pero también depende de la motivación que tenga tanto el docente como el alumno, porque el alumno va a ir marcando la pauta de qué tanto quiere avanzar o qué tanto quiere estudiar previo a la realización de la clase. Y esta aula invertida se sugiere a través de los estudios que sea aplicada en áreas que requieran poner en práctica un contenido teórico, debido a que existe un mayor tiempo, acompañamiento y respaldo por parte del docente. Para finalizar, debido a la situación sanitaria actual,
y al efecto que tuvo la interrupción de las actividades, podemos decir que el aula invertida tiene un alto impacto, porque ahora la educación, tanto presencial como a distancia, va a exigir un cambio en el ejercicio docente. De esta forma, el modelo pedagógico debe estar principalmente centrado en el estudiante, y esto a distancia se puede lograr a través de plataformas digitales y distintos recursos tecnológicos.